Bueno, gracias por la invitación. Es muy lindo compartir con ustedes, cantar con ustedes y alabar al Señor, especialmente en esta época del año, de la Navidad. Vieron que en el mundo en que vivimos, en nuestra sociedad en general, la Navidad se diluye un poco, ¿no? El otro día mi esposa estaba enojada porque dice, hay muchos Papá Noeles, muchos arbolitos, pero pocos pesebres, ¿no? No sé si han intentado comprar algún adorno un poco más en la esencia de lo que es realmente la Navidad y no se encuentra, porque a la gente en general lo que le importa de la Navidad es la oportunidad de juntarse, de festejar, de tomar algo, hacer un asadito extra. Gracias, prefiero tener por las dudas. Pero recordar la esencia de lo que es la Navidad, de lo que estábamos cantando, capaz que no. Y menos pensar en la consecuencia del nacimiento del Señor, que tiene que ver con la cruz y con la salvación de cada uno de nosotros, como estábamos recordando a través de los símbolos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que tenemos inquietud espiritual, tenemos que estar cuidándonos de no ser afectados por esa corriente que a veces busca diluir o distorsionar lo que es la fe. Porque es un peligro que no solo tiene que ver con estas fechas especiales, sino con la esencia de la vida cristiana. A veces, el sistema en el que vivimos intenta que vivamos una especie de cristianismo, de una fe que no es la que el Señor pensó para nosotros. Y yo quiero hablar un poquito acerca de esos peligros que a veces pueden distorsionar el verdadero sentido de nuestra fe o de lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Si ustedes van a algún almacén, a algún supermercado a comprar alguna cosa, habrán visto que muchos productos están etiquetados con unos octógonos, ¿no? Esos octógonos negros que nos avisan que las papas fritas tienen sal o que los alfajores tienen azúcar y esas cosas que son tan relevantes, ¿no? Y uno dice, no, tiene sal, no compro. Bueno, así pretenden protegernos, advirtiéndonos de sustancias que son peligrosas para la salud. Pero saben que en la Biblia también encontramos algunas advertencias que nos previenen de algunas actitudes que pueden perjudicar nuestra salud o nuestra forma de entender la fe. Entonces yo le puse un título al mensaje que es Ojo con los octógonos. Todo conoce, ojo con los octógonos. Y vamos a pensar en algunas advertencias que el Señor hace sobre las cosas que pueden influenciar nuestra vida para mal, que pueden hacer que la experiencia de fe que Dios quiere que tengamos se distorsione y vaya para otro lado. Así que vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 16. Esto es un regalito que me hicieron para los 52. Ahora, así, mira, no veo un pomo, son para leer nomás. Mateo 16. Y dice el versículo 1, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase alguna señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas cestas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este momento de la historia del Señor es un momento importante porque el pueblo de Israel, como recordaba nuestro hermano cuando dirigía, a pesar de haber visto las señales que el Señor Jesús hacía y sus credenciales que lo identificaban claramente como el Mesías, no quisieron creer, especialmente el liderazgo del pueblo, los hombres que manejaban la nación desde el punto de vista religioso, ¿no? Estos que se presentan acá como los fariseos y los saduceos, que ahora vamos a repasar un poquito qué es lo que son. Los que manejaban la nación, aquellos que eran los referentes espirituales, no querían aceptar a Jesús como aquel que estaba prometido en las Escrituras, porque no cuadraba exactamente con lo que ellos pensaban. Así que habían rechazado al Señor a pesar de las cosas que ya había mostrado. Sin embargo, acá se acercan para decirle que les mostrara una señal. Y Jesús dice, ninguna señal, ¿no? Ninguna señal. El Señor Jesús podría haberles asombrado con algún milagro, porque tenía poder para hacerlo, y haber desplegado toda clase de dudas, pero el Señor no estaba para hacer shows y para hacer milagros ahí a pedido de la gente. Él ya había demostrado quién era y lo iba a seguir haciendo, pero aquellos que no habían querido creer y habían endurecido el corazón, iban a encontrar una explicación para cualquier cosa que pasara. De hecho, ya habían asignado al príncipe de los demonios, a Belcebú, un milagro que Jesús había hecho sanando a una persona endemoniada. Entonces, no eran los milagros, sino era la mente de las personas que estaba cerrada. Y por eso el Señor les hace una advertencia a los discípulos y les dice que se guarden, que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos, que a veces estaban en otro canal, pensaban que el Señor estaba tirando un palo porque se habían olvidado de la comida. Estaban andando por el camino y el Señor dice, alguno dijo, el Señor nos está rezongando porque nos olvidamos de traer pan. Y Jesús dice, muchachos, ¿no se acuerdan? Agarramos la merienda de un niño y alimentamos una multitud, ¿no? Los 5 panes, los 2 peces, después otro milagro más de multiplicación. ¿Cómo puede ser la comida un problema? Entonces ellos ahí se avivaron y dijeron, lo que pasa es que el Señor nos está diciendo que nos cuidemos de la doctrina o de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En otro pasaje, que después vamos a mirar, Jesús agrega la levadura de Herodes. Así que eran como 3 tipos de enseñanza que de alguna manera nos hablan de desviaciones que puede tener nuestra fe. Y quiero pensar en eso, ¿no? En esos octógonos que nos advierten de una forma equivocada de vivir nuestra vida cristiana. Una tiene que ver con la doctrina de los fariseos, otra tiene que ver con la doctrina de los saduceos y otra con esto que dice Jesús de la levadura de Herodes. La levadura, nosotros conocemos la levadura ya química a esta altura del partido, la que viene en sobrecitos como un polvo, la otra que son los pancitos. Yo no soy muy de hacer masa, pero los que hacen masa sabrán, ¿no? Se pone en agua tibia, uno se hace fermentar y es lo que permite que los panes crezcan, leuden, se hagan más voluminosos. Es un elemento importante en la cocina, como él era en el Oriente. No tenían esas cosas tan rápidas. Lo que usaban era lo que ahora está de moda, que es la masa madre, ¿no? Que es un poco de masa fermentada que se incorporaba al nuevo pan que se iba a hacer y eso hacía leudar. Desde el punto de vista espiritual, la levadura siempre se asocia con el mal, ¿no? Tiene una connotación negativa, porque es una figura de aquello que se introduce en una masa, ¿no? En un elemento, y de a poco va haciendo que eso cambie o se pervierta. No quiere decir que sea negativo usar levadura, ¿no? Solamente es la figura de esa acción interna, a veces silenciosa, oculta, que hace transformar una cosa, ¿no? Porque los honguitos de la levadura hacen eso, transforman cosas con la fermentación. Y en la Biblia ustedes van a ver que la levadura tenía siempre esa connotación y en algunas festividades
se mandaba a los israelitas a que tenían que sacar toda la levadura de la casa y comer pan sin levadura. Así que tiene esa connotación. Por eso Jesús usa esa figura para hablar de una enseñanza, la enseñanza de estos grupos de la sociedad israelita que pervertían lo que realmente Dios quería para ellos. El primero es la levadura de los fariseos. Y vamos a pensar en el mal que introducían ellos en la relación con Dios, que es la religiosidad ritualista. Es el primer octógono, el octógono de la religiosidad ritualista. Los fariseos eran un grupo de personas que habían arrancado en la última mitad del siglo II a.C. Y ellos habían nacido como un grupo de personas que se preocupaban mucho por la conservación y la transmisión de la palabra de Dios. Eran gente que realmente amaba las Escrituras, y tenían mucho celo por guardarla. Y se dedicaron a esto con todo el corazón. Lamentablemente, con el tiempo, lo importante dejó de ser conservar la palabra de Dios a cumplir solamente con las cuestiones que tenían que ver con el rito. Saben que en el Antiguo Testamento el Señor había ordenado un montón de cosas en cuanto a la forma en que los seres humanos podían acercarse a Él y adorarle. Y ahí estaban todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, con los levitas, con los sacrificios, con un montón de mandamientos que tenían una forma, pero sobre todo tenían un fondo, tenían una esencia. El Señor no estaba interesado solamente en que se hagan cosas, sino en que el corazón de la persona que cumple con esas cosas estuviera sintonizado con Él. Por eso Jesús recuerda lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Que decía, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y uno dice, ¿cómo no quería sacrificios si Dios mandó los sacrificios? Sí, bueno, los sacrificios eran una parte del culto, pero lo más importante del culto tenía que ver lo que sentía o lo que entendía la persona que ofrecía el sacrificio. Solamente sacrificar un animal sin cambiar el corazón no tenía sentido para Dios. Si ustedes leen el capítulo 1 de Isaías, van a ver que hasta rechazaba a Dios ese tipo de culto, ¿no? ¿Para qué me sirven, dice Dios, esos sacrificios? ¿Para qué me sirven que celebren las fiestas, las lunas nuevas, con un corazón totalmente apartado de lo que yo quiero? No es solamente la religiosidad exterior, sino el corazón, lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso los fariseos representaban para Jesús la mayor perversión de lo que Dios realmente quiere de un creyente. Los fariseos se preocupaban por lo exterior, por lo que los demás podían ver, pero no les importaba para nada lo que había en el corazón de las personas, ni en su propio corazón. Por eso Jesús los acusaba y le decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, por afuera se muestran muy hermosos, ¿no? Una estructura muy linda, muy agradable de ver, pero por adentro están llenos de podredumbre, ¿no? Y de inmundicia. Algunas características anoté yo que pueden contagiarnos la levadura de los fariseos. Por ejemplo, reducir la espiritualidad al cumplimiento de normas externas. Convertir las prácticas espirituales en motivos de ostentación personal, como hacía aquel fariseo que oraba consigo mismo. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, oro acá en el templo. Entonces todas las cosas que eran una práctica, una disciplina espiritual, estaban convertidas en un motivo de gloriarse delante de los hombres y delante de Dios. Totalmente tergiversado el motivo. Buscar el aplauso y la aprobación de los hombres, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres, invalidando la palabra, enseñar una cosa y hacer otra, hacer énfasis desproporcionado en algunos mandamientos e ignorar otros, ¿no? ¿Se acuerdan que colaban el mosquito y tragaban el camello, decía Jesús? Torcer las demandas divinas para hacerlas cómodas o convenientes. ¿Se acuerdan que Jesús decía, ellos decían, ¿no? El que jura por el templo, eso no es nada. Ahora, si jura por el oro del templo, cuidado, ¿no? Todo ese acomodamiento de la Biblia a lo que uno quería hacer o le convenía hacer.
asumir una posición de superioridad espiritual por cumplir con lo exterior, juzgar y condenar a los que nos cumplen de la misma forma, no mostrar verdadero interés en la gente, convirtiendo la fe en una carga, despreocuparse con el estado del corazón. Al Señor le importaban las personas y le importa el corazón. Por eso está bien cumplir con los mandamientos, ¿no? El Señor no decía que estaba mal hacerlo, pero decía que no se puede dejar de lado lo interior, ¿no? En el discurso que habla, cuando los ataca duramente y los critica mucho, le dice, eso era necesario hacerlo, pero sin dejar lo otro. Está bien cumplir con los mandamientos, con los sacrificios como está establecido en la ley, pero no podían dejar el interior, ¿no? Lo espiritual de la cosa, que es lo que el Señor quiere. Nosotros vivimos en un tiempo en el que ese tipo de ritos ya no son necesarios, ¿no? El Señor cumplió la ley ritual y la abolió. No se nos demanda a nosotros ofrecer sacrificios o cierto tipo de vestidura o cosas que estaban en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero sí se nos demanda un culto que es espiritual, pero que puede caer en los mismos errores que el culto de los fariseos y en convertir toda nuestra vida cristiana en un acto de religiosidad exterior, que solo sea una actuación para los que nos ven, pero que adentro hay otra cosa en el corazón. Si eso es así, si nuestra vida es en la iglesia una cosa y en el resto del día o en el resto de nuestra vida cotidiana otra muy distinta, estamos contaminados con la levadura de los fariseos. Y el Señor nos dice que tenemos que limpiarnos de esa levadura, porque una vida que solamente se enfoca en hacer lo que es exterior, pero olvida el corazón, se ha alejado de lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Dice que en los Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que no es que uno tenga que dejar de hacer cosas que los demás vean. Lo que tiene que cambiar es que la motivación surja de un deseo de agradar a Dios, ¿no? Del amor a Dios. El que me ama, dice Jesús, es el que cumple los mandamientos. Cumplir los mandamientos sin amar a Dios es una muestra de fariseísmo. La trampa de los fariseos tiene que ver con descuidar lo interior y preocuparnos solo por lo religioso o por lo que puedan ver los demás, para ganar una aprobación delante de la gente que no vamos a conseguir delante de Dios. Así que ojo con la religiosidad ritualista, ojo con la levadura de los fariseos. Pero Jesús también dice, que nos tenemos que cuidar de la levadura de los saduceos. Ojo con la levadura de los fariseos, dice Jesús. Ojo con la liviandad complaciente. Los saduceos eran un grupo que eran personas muy vinculadas al poder, ¿no? Eran parte de una élite de la alta sociedad israelita. Tenían que ver con el sacerdocio, con personas influyentes, comerciantes ricos, personas que estaban en cargos de gobierno. Tenían una influencia muy importante en cuanto al poder, aunque no eran tan numerosos. Una especie de lobby, podríamos decir, para pensarlo en términos más actuales. Estaban bien acomodados ellos y no querían que Jesús le complicara las cosas. Ellos con la parte espiritual no tenían mucho contacto, más bien que no les interesaba mucho. De hecho, para ellos las escrituras que valían, ¿no? Las únicas escrituras que estaban inspiradas, podríamos decir, era el Pentateuco, y todo lo demás no le daban corte. Y al Pentateuco más o menos porque los saduceos no creían, por ejemplo, en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en un juicio y en un castigo eterno, así que elegían más o menos las cosas que les servía creer para mantener un viso de espiritualidad, pero sin que los comprometiera demasiado. Así que ellos eran personas que vivían una vida cristiana, entre comillas, vivían una fe muy livianita, muy light. Tenían un contacto con la espiritualidad, pero apenas por encima. Y cuando Jesús no les importaba demasiado, hasta que ellos pensaron que la persona de Jesús, que
la influencia que estaba teniendo, la popularidad que estaba agarrando, podía perjudicar su posición. Entonces, cuando se vieron amenazados, ahí empezaron a preocuparse y se juntaron con los fariseos, que eran como la noche y el día, para enfrentarse al Señor. Y fueron juntos a hablar con el Señor para plantearle una pregunta, ¿no? Cuando los fariseos o algún otro de estos venían a preguntarle cosas al Señor, no era para saber, era porque querían tratar de enganchar al Señor con una respuesta políticamente incorrecta que le trajera problemas con alguien, con algún sector de la sociedad. Entonces ellos fueron y le hicieron una pregunta al Señor. En Mateo 22 está el pasaje, y le hacen una pregunta que tiene que ver con la resurrección. Como ellos no creían en la resurrección, le plantean al Señor un caso extravagante, ¿no? Vinculado con una ley del Antiguo Testamento que decía que si una persona moría sin dejar descendencia, el hermano tenía que casarse con la viuda para preservar descendencia para su marido. Cosa que a nosotros no nos queda muy lejos de la cultura, pero era parte de las leyes del Levítico. Y ellos le dijeron al Señor, bueno, ¿y qué pasa si una mujer está casada con un hermano y el hermano muere, se casa el segundo hermano y se muere también, y el tercer hermano se muere también, toda una desgracia de muertes así? Esa mujer, pobre, que tuvo 7 veces viuda, ¿de quién va a ser esposa en el cielo? ¿No? Si hay resurrección y si hay un más allá, como para poner al Señor en aprieto, una cosa que no podía explicar. ¿Con quién se va a casar? Porque estuvo casada con todo. Y lo que nos dice Jesús, o lo que les dice a ellos, revela un poco cuál es el peligro de la levadura de los fariseos. Vamos a leer solo ese versículo. No noté el versículo, pero Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección no vamos a seguir las normas sociales que tenemos acá en la tierra. No va a haber familias así como estamos constituidos ahora, ¿no? Va a ser otra cosa muy diferente. Y ustedes no entienden nada porque ustedes no conocen la Biblia. No conocen ni siquiera las partes de la Escritura que dicen reconocer. Porque lo que Jesús estaba citando, o le cita en su respuesta, era una parte del Pentateuco, en Éxodo. Así que yo asociaría la levadura de los saduceos a la liviandad espiritual, ¿no? A una vida cristiana que tiene una relación tangencial con la vida cristiana, que pasea en la iglesia. Que el domingo de mañana o el domingo de tarde, según cuando son las reuniones, viene, está un ratito, saluda, disfruta de cantar, de la comunión, cuando hay alguna comida, pero después se va. Es un asistente, un miembro de un club social, que disfruta del ambiente, disfruta de las amistades, pero que después no avanza en el camino de la vida cristiana, que no crece, que no conoce la Escritura, ni le interesa conocerla. Y entonces no puede, si tiene esa actitud hacia la palabra de Dios, no puede crecer, no puede madurar, no puede convertirse en una persona que realmente sea un siervo de Dios, que sea útil en el reino de los cielos. Y es una pregunta, o es una demanda que la Biblia nos hace, ¿no? Si yo pregunto y me pregunto si me interesa la Biblia, si amo la Biblia, yo respondería que sí, y seguramente todos acá responderíamos que sí. ¿Cómo no vamos a decir que no nos interesa la Biblia? Pero podemos preguntarnos después, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? No tiempo de repente en cantidad de horas, sí, pero si tenemos una forma sistemática, ordenada, periódica, de leer la palabra de Dios, de nutrirnos con la palabra de Dios, de tratar de entender lo que dice. No es solamente leer un libro como podríamos leer el Quijote de la Mancha para saber qué dice, ¿no? Leer la Biblia es tratar de encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Leerla, tratar de entenderla y sobre todo ponerla en práctica para que Dios pueda transformar nuestra vida. Si nosotros no tenemos contacto con la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida de liviandad espiritual, de laxitud moral, ¿no? Porque no conocemos bien qué es lo que Dios dice, no somos capaces de discernir
entre el bien y el mal, no somos capaces de identificar enseñanzas que a veces tienen alguna parte de error y podemos ser llevados, como dice la Escritura, de acá para allá por cualquiera que tire una idea, ¿no? Y ahora que estamos expuestos a toda la dinámica de las redes sociales, de YouTube, de los predicadores que tienen sus canales de YouTube, a veces podemos tragarnos la pastilla porque no conocemos la Biblia y no sabemos si lo que está diciendo con tanta elocuencia, con tanto carisma, es realmente la palabra de Dios o no. Cuidado con la levadura de los saduceos, cuidado con la liviandad en el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros profundicemos en su palabra, ¿no? Que nos nutramos con ella, con lo que podamos leer y entender, con lo que los maestros en la Biblia que están en la iglesia nos pueden enseñar, con la lectura de libros buenos, pero sobre todo con la Biblia, ¿no? Saben que la Biblia es un libro que tiene miles de años de escrito y algunas cosas son difíciles de entender, pero Dios no nos dejó un acertijo. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Y cada creyente tiene el Espíritu Santo y puede entender la palabra de Dios. Algunas cosas son elementales, las puede entender un niño, otras requieren un poco más de estudio y de profundizar. Pero no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de tratar de entenderla, porque en la Biblia Dios revela lo que quiere para nosotros. Si no buscamos la palabra de Dios, si no tratamos de entenderla, vamos a seguir siempre nadando en la orillita de lo que Dios quiere para nuestra vida y vamos a ser muy fácilmente manipulables por las personas que quieren desviarnos para un lado o para el otro. En la carta de los Efesios hay una recomendación para las personas que estaban en esa situación, ¿no? El escritor de la carta le dice, ustedes ya tendrían que ser maestros de la Biblia, porque hace tiempo que están escuchando y aprendiendo, pero nunca avanzan, ¿no? Porque no profundizan. Y dice, vamos adelante, vamos a avanzar y a seguir creciendo en conocer la Biblia, porque eso es lo que nos va a traer a nosotros solidez espiritual, convicciones firmes para vivir como le agrada. Así que la levadura de los fariseos tiene que ver con la hipocresía, con la religiosidad aparente. La levadura de los saduceos tiene que ver con la liviandad espiritual, con no darle demasiado corte a las cosas y vivir una vida cristiana livianita nomás, que bueno, esté ahí en la vuelta, pero que no se comprometa ni con el servicio ni con la santidad. Y queda una tercera, que es la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, ¿no? Hay muchos hombres en la Escritura del tiempo de Jesús que tenían ese título. Hay por lo menos dos que podrían ser los Herodes de los que se está refiriendo Jesús. Quizás el más relevante fuera el que estaba gobernando en el tiempo del Señor, fue el que hizo ejecutar a Juan el Bautista. Pero también había un grupo de personas del pueblo judío que eran partidarios de Herodes, no eran los herodianos. Los herodianos también eran judíos, pero estaban muy acomodados con el gobierno de Roma. Y a estas personas les servía la cultura, la forma, el gobierno que había introducido el imperio romano y el imperio griego antes, ¿no? Eran personas que estaban totalmente secularizadas. Es decir, ya aunque eran judíos, rechazaban la vida que los judíos planteaban, las normas de la ley y todas esas cosas, la cultura judía, y estaban mirando siempre para la vereda de enfrente, para la forma en cómo vivían las personas que no eran del pueblo de Dios. Y eso también es una levadura que puede afectar nuestra vida, ¿no? La mundanalidad o la secularidad. Ser creyente, pero anhelar la forma como viven las personas que no son hijos de Dios. Los herodianos aparecen ahí también en una pregunta que le hacen al Señor, como ellos eran defensores de Roma y defensores de los impuestos que cobraban los romanos, le fueron a preguntar al Señor con los fariseos, que eran todo lo contrario, si era lícito pagar tributos al César. ¿Se acuerdan esa frase famosa que el Señor Jesús le dijo y le dejó a todo patas para arriba, ¿no? ¿De quién es la moneda? Bueno, tiene la cara del César. Bueno, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Pero ahí tenemos otro ejemplo de cómo estos que pensaban totalmente distinto se unieron contra el Señor. La cuestión es que estos eran
judíos que querían vivir como no judíos. Y nos habla un poco de esa actitud que a veces podemos encontrar en algunas personas que dicen ser creyentes, pero anhelan o directamente viven una vida que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Juan, en 1 Juan, tiene unas palabras muy, muy concretas, ¿no? Si uno lee las cartas de Juan, son bien interesantes porque Juan es un tipo directo, ¿no? Y afirma cosas en blanco y negro. Y este pasaje, que creo que es bastante conocido, dice, 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y acá cuando Juan está hablando del mundo no se refiere tanto al planeta ni a la gente que vive en el planeta, sino al mundo como sistema, como esa forma de pensar y de actuar que rechaza a Dios, que deja a Dios de lado y quiere trazar su propio camino, ¿no? Este mundo tiene que ver con dejar de lado a Dios en todo. Y Juan dice, el mundo, el sistema del mundo, tiene una oferta muy atractiva. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son cosas que el ser humano anhela. La sensualidad de la vida enfocada solamente en los placeres, el materialismo, ¿no? El deseo de tener cada vez más, aunque a veces no sabe ni para qué, y también esta actitud de mostrar todo eso y de ostentar lo que uno tiene, la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre. Y es cierto que algunas de estas cosas no necesariamente son un pecado, ¿eh? No es un pecado tener un pasar material bueno, ¿eh? No es un pecado disfrutar de las cosas, de los placeres de este mundo, en el sentido de irse de vacaciones o comerse un asado o disfrutar con los amigos. El placer no es pecado en sí mismo. Hay un autor que es C.S. Lewis que dice, Dios es el que inventó todos los placeres. Todos los placeres los creó el Señor, ¿eh? El placer sexual, el placer de la comida, bueno, no importa, lo que sea que cada uno disfrute, dormir la siesta. Dios inventó los placeres. El enemigo, el diablo, lo que hace es sacarlos de lugar o de proporción. Entonces, cuando una cosa que es buena, que la Biblia nos manda disfrutar de las cosas, cuando uno lo hace fuera de tiempo o lo hace en una proporción desmedida, lo que es bueno se convierte en algo que es malo y que es dañino, ¿no? La bebida, ¿no? Ahí capaz que hay distintas opiniones. Una comida, hoy disfrutar, hacer un asadito con los amigos está genial. Ahora, si uno abusa de las cosas, puede caer en algo que sea dañino para su vida física y espiritual. La sexualidad es una creación de Dios para que se pueda disfrutar en el ámbito del matrimonio. Ahora, si yo saco ese placer creado por Dios para un tiempo y para un momento y lo aplico de cualquier manera, en cualquier circunstancia, eso es un pecado. Entonces, el problema no es tanto la cosa, sino el lugar que le damos, el tiempo en que la hacemos y la proporción en que la hacemos. Las cosas del mundo no necesariamente son pecado, pero se pueden transformar en uno cuando empiezan a ocupar el primer lugar de nuestra vida. Cuando empiezan a distraernos o a enredarnos de tal manera que nos impiden caminar en la vida que Dios quiere. Si yo quiero tener un buen pasar, y trabajo y estudio para tener una profesión, está muy bien. Ahora, si toda mi vida se enfoca a eso y ya no me importa más nada más que hacer plata, entonces estoy contaminado por la levadura de Herodes, por esa actitud de las personas que solo miran lo terrenal y se olvidan que nuestro llamamiento es un llamamiento celestial. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se cuidara porque ninguno que milita se enreda en las cosas de esta vida, porque su función, su propósito tiene que ser agradar a aquel que lo llamó por soldado. Así que cuidemos la levadura de Herodes, que las cosas de este mundo
que las cosas de este mundo, los placeres o las cosas necesarias como el trabajo o otras cosas, no nos terminen absorbiendo de tal manera que no podamos ser útiles para el reino de Dios. Si nosotros vivimos demasiado acá, si nos sentimos cómodos acá, si vivimos de la misma manera que los demás, hablamos igual, nos divertimos igual, hacemos todo lo mismo, entonces estamos absorbidos por la levadura de Herodes. Así que terminamos repasando un poquito, ¿no? Dios quiere que nosotros disfrutemos de una vida con Él, de una vida abundante, de una vida que sea una relación personal con el Señor, ¿no? Jesús dice en Apocalipsis 3 que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, con la iglesia en general, pero con los creyentes en particular. El Señor nos quiere a cada uno de nosotros, de manera personal. Nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? Tengamos cuidado, porque a veces podemos contaminarnos con la levadura de los fariseos, de la religiosidad, y de cumplir con la vida de fe en lo que es exterior, pero no comprometer el corazón. O podemos estar contaminados con la levadura de los saduceos, con una liviandad espiritual, y ser solamente personas que la miran de afuera, pero que no se comprometen. O podemos ser personas que están demasiado involucrados con las cosas de abajo y no tienen tiempo para pensar en las cosas de arriba. Yo quiero alentar a los hermanos a que nosotros busquemos las cosas de arriba. El Señor Jesús vino a este mundo, como recordamos ahora en Navidad, nació en el pesebre, murió en la cruz, pero Él no hizo esto para que nosotros podamos tener un tiempo de festividad ni de reunión con la familia. Lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con Él. Quizás hay personas acá que todavía no pueden decir, bueno, yo no entiendo mucho esto. Dios murió en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, murió en la cruz para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, para que las cosas malas que hicimos, que la Biblia llama pecado, que hay en nuestra vida, en nuestra mente, nuestro corazón, puedan ser borradas, limpiadas por la sangre del Señor y disfrutemos de una relación con el Señor, reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y ahí caminar una vida con Él, una vida que se base en lo que Dios quiere hacer con nosotros y para nosotros, que no sea solamente superficial, que no sea solamente exterior, sino que realmente sea algo que podamos disfrutar con Él. Que Dios les bendiga y bueno, si no nos vemos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.